Gracias Señor. Qué bueno es el Señor, amén. El Señor es bueno y siempre Él es bueno. Y ha sido bueno y maravilloso con cada uno de nosotros. Porque, amados, podríamos estar en otro lugar, pero la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Y estamos aquí para rendirle culto al Dios supremo, al Dios eterno, al Dios que creó todas las cosas. Y qué hermoso que estamos aquí para poder escuchar su palabra. Ore conmigo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo precioso y por todo, Señor, lo que se ha realizado en este culto. Sabemos que es tu Espíritu Santo, Señor, que realiza toda la obra, Padre, cuando tus santos se reúnen para adorarte, para exaltarte. Señor, es tu Espíritu Santo ministrando la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos limpia, gracias porque tu palabra, Señor, tiene fe en sí misma y podemos caminar con esa palabra, Señor, que escuchamos. Padre, muchas gracias por este tiempo, Señor. Hoy nos llenamos de tu palabra, hoy nos llenamos de ti, Señor. Es tu presencia maravillosa, Señor, ministrándonos. Es tu presencia, oh Dios mío, ministrándonos, Señor. Levantamos nuestras manos para recibir, oh Dios mío, todo aquello que tú tienes, Señor, para cada uno de tus hijos en este lugar, en esta mañana. Y abrazamos, Señor, todo lo que es tuyo, lo abrazamos, porque solo abrazamos lo que es tuyo, solo recibimos lo que es tuyo, solo anhelamos todo lo que viene de ti, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Este tiempo, Señor, es un tiempo maravilloso. Es un tiempo donde nos gozaremos en ti. Es un tiempo, Señor, donde dice tu palabra que este es el día que tú hiciste. Y en este día nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Tú eres el Dios de nuestra salvación y en ti nos gozamos, en ti, Señor, nos alegramos en medio de cualquier circunstancia que estemos experimentando, en medio de cualquier noticia allá afuera, Señor, en ti nos gozaremos y nos alegraremos, Padre, porque tú, Señor, estás con nosotros y eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El silencio de Dios, mis amados, eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana, lo vuelvo a repetir. Y deseo comenzar el mensaje de hoy con una pregunta sencilla. ¿Has orado alguna vez esperando una respuesta clara de parte de Dios y no pasa nada? ¿Has orado en alguna ocasión y resulta que no ha pasado nada en esa oración que tú has levantado al Señor? Y fíjense que no me estoy refiriendo a una simple oración superficial, sino que me estoy refiriendo a esos momentos cuando estamos en medio de un momento difícil, un momento de angustia. En esos momentos cuando nuestro espíritu está angustiado y sentimos que no podemos más. ¿Cuántos han experimentado una situación así? Yo creo que todos en algún momento hemos experimentado una situación así. Por hecho, la palabra del Señor dice que en el mundo tendremos aflicciones. En la palabra del Señor nunca se nos dice todo va a ser color de rosa, todo va a ser hermoso. Tú nunca vas a pasar ninguna situación difícil, ¿verdad que no?
No, la palabra nos dice que pasaremos situaciones difíciles. Y desde que yo recuerdo que entregué mi vida a Cristo hace casi 40 años, estaba muy chiquita, he pasado muchas angustias, dificultades, problemas, situaciones, pero lo hermoso es que seguimos aquí. Lo hermoso es que seguimos aquí, mis amados, porque nacimos de nuevo y conocimos a un Dios grande, a un Dios que transforma, a un Dios que nos lavó. Y estamos convencidos. Yo sé que todos los que estamos aquí estamos convencidos de quién es Él, de quién es nuestro Dios, de quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no estamos hablando de una oración superficial, sino de una oración que va con angustia, con clamor, cuando nuestro espíritu está afligido, cuando nuestro espíritu está angustiado y no podemos más. Y lo único que escuchamos, si se podría decir así, lo único que escuchamos es el silencio. Es un silencio de parte del Señor. Y es en esos momentos cuando comenzamos, mis amados, a dudar, cuando comenzamos a preguntarnos, ¿será que Dios no está conmigo? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios está enojado conmigo por algo que he hecho y no me he dado cuenta? ¿O será que su silencio tiene un propósito? ¿O será que su silencio tiene un propósito? La realidad es que estas preguntas o dudas no son una experiencia aislada. Digo esto porque cuando tomamos el tiempo de escudriñar las Escrituras, de ir a la palabra del Señor, pronto nos damos cuenta que muchos siervos de Dios pasaron por lo mismo. Muchos siervos de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento pasaron por situaciones así. Y fíjense qué hermoso es, porque cuando nosotros nos referimos al Antiguo Testamento, decimos los siervos de Dios. Pero cuando nosotros hablamos en el Nuevo Testamento, hablamos de los hijos de Dios. Es una gran diferencia. Y yo le pregunto, ¿quién será? No es que sea más uno que el otro, pero ¿qué tiene más peso? ¿El ser siervo o ser hijo? El ser hijo, ¿verdad? ¿Y usted qué es? Usted es hijo. Alabe al Señor porque usted es hijo. Encontramos, mis amados, ejemplos de hombres de Dios que pasaron por lo mismo. Por ejemplo, en el Salmo 22, que fue el salmo que comenzamos con este mensaje, Salmo 22, 1, 2, encontramos que el rey David comienza diciendo, porque este salmo lo escribió el rey David y él comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Todos sabemos quién era David para Dios, pero aquí lo encontramos a él diciéndole al Señor:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué te has alejado? ¿Por qué no escuchas mi súplica? ¿Por qué no escuchas mi clamor? Y como podemos observar, estas no fueron palabras vacías, sino que eran palabras cargadas de angustia. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque a pesar de que no tenemos un conocimiento exacto de cuándo se escribió este salmo, la mayoría de los eruditos de la palabra concuerdan en que David escribió este salmo durante un momento de profunda persecución. Él estaba siendo perseguido por Saúl y él estaba huyendo en una profunda persecución. O quizás durante la rebelión de su propio hijo Absalón. ¿Cuántos saben que Absalón, hijo de David, se rebeló contra su padre? ¿Algunos? ¿Cómo se sentiría David sabiendo que su hijo, su propio hijo a quien él amaba, vino para destronarlo? Lo que él quería era sentarse él en el trono de su padre. ¿Cómo se sintió David en ese momento? ¿Se sintió triste? ¿Se sintió agobiado, perseguido, traicionado? Y algo más, no entendía por qué Dios, que antes le había hablado con tanta claridad, ahora guardaba silencio. Él no podía comprender que el Señor estaba guardando un silencio y que ya no le estaba hablando. ¿Cuántos hemos escuchado la voz de Dios? ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida hemos clamado al Señor como David? Porque déjenme decirle, mis amados, que conforme a la palabra, y fíjense que lo estuvimos viendo el otro día con los equipos ministeriales, y qué bello es poder escuchar la palabra, poder reflexionar con la palabra con los hermanos. Y la palabra dice que cuando nosotros vayamos a orar, que lo hagamos con súplica, que lo hagamos con ruego, con clamor. ¿Qué significa esto? Desde lo más profundo de nuestro corazón. Que no vayamos con una oración, Padre, gracias, yo sé que... Bien, no, sino como escuchamos aquí a David. Oh Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Y quizá algunos de nosotros hemos hecho, y que deberíamos hacerlo, en circunstancias, esas oraciones de clamor delante del Padre. Habrá alguien que clama desde lo más profundo de su corazón. Es una madre cuando ve a su hijo en necesidad. Clama al Señor. Pero fíjense que así como clamamos por nuestros hijos cuando están en una situación difícil, debemos clamar también por el hijo del vecino. Debemos clamar también por el hermano que está en una situación difícil. Debemos clamar por aquel que está en necesidad. Debemos clamar por el presidente. Debemos clamar por los que están en eminencia. Debemos clamar por los que no tienen a Cristo.
Porque esta es la oración que nosotros debemos hacer diariamente. Debemos clamar por aquellos que van rumbo al infierno si no tienen la oportunidad de conocer al Señor y no están conociéndolo, porque la iglesia tiene su boca cerrada muchas veces y no está hablando. Hay tantas oportunidades donde nosotros podemos hablarle a la gente de Cristo. En el trabajo, en la universidad, los jóvenes, ahí en tu colegio, allí en la universidad, hay una oportunidad hermosa. Tú que tienes a Cristo en tu corazón, hay una oportunidad hermosa para que ese compañero tuyo que no conoce a Cristo se salve y salga de las tinieblas en que está a su luz admirable. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Señor quiere, mis amados. También encontramos otro ejemplo de este tipo de sentimientos y lo encontramos en el profeta Habacuc, quien expresó algo parecido. Y lo vamos a leer en Habacuc 1:2. Y dice: Señor, te llamo y no respondes. Escuche bien. Te llamo y no respondes. ¿Hasta cuándo seguirás así? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada por salvar a los que sufren. Esta era una oración llena de angustia del profeta Habacuc. Lo que estaba sucediendo es que el pueblo de Judá se había corrompido y la justicia brillaba por su ausencia. Había violencia. ¿Y cómo escuchamos cuando usted lee este pasaje de la Escritura? ¿Qué escucha usted? ¿Qué es lo que está haciendo el profeta Habacuc cuando dice: Señor, te llamo y no respondes? ¿Hasta cuándo seguirás así? ¿Hasta cuándo seguirás callado, Señor? Clamo a ti porque hay violencia y no haces nada por salvar a los que sufren. Amados, nosotros, yo sé que cada uno de nosotros en nuestras casas clamamos, porque en nuestro país es uno de los países más violentos. Desde aquí, de esta plataforma, los diferentes hermanos, cuando oramos por Honduras, clamamos porque cese la violencia, cese la criminalidad. Ahora mismo escuchamos casi todos los días cómo jovencitos, estudiantes, se les han quitado la vida por personas que tienen un corazón perverso y que andan de continuo en el mal. Jóvenes que son jóvenes buenos en lo que se puede decir, decentes, que van a sus colegios, y estas personas de perverso corazón les quitan la vida. Hemos escuchado cómo le quitan la vida a niños inocentes. ¿Cuántos clamamos por los niños acá? ¿Cuántos clamamos para que nuestros niños de la congregación sean guardados por la mano poderosa de Dios? Porque estamos viviendo la violencia. Y eso es lo que Habacuc le decía al Señor. Señor, mira cuánta violencia. Judá
ha caído, Señor, se ha corrompido y ha caído en la violencia. Señor, no haces nada para salvar a los que sufren. Pero sencillamente era un clamor que él estaba realizando al Señor. Pero Dios estaba ahí, amados. Dios estaba ahí. Pero no pasaba nada, y fue precisamente esa aparente indiferencia divina que Habacuc sentía, porque miraba que no pasaba nada. Y él esperaba que Dios interviniera. Y fue precisamente esa aparente indiferencia que lo llevó a levantar su voz. No en rebeldía, sino en sinceridad, pidiendo entendimiento. Porque nosotros no somos nadie para reclamarle a Dios. Él es perfecto. Claro que podemos levantar un clamor con amor al Señor, con respeto. Dios conocía el corazón de estos dos hombres y Él sabía la intención de su corazón. Ellos estaban angustiados y por eso estaban clamando al Padre. Así que hoy, mis amados, antes de apresurarnos a hacer suposiciones equivocadas o llegar a conclusiones moldeadas por los sentimientos de momentos específicos, vamos a explorar. Lo mejor es explorar lo que las Escrituras nos enseñan sobre esos tiempos, en los que parece que el cielo está callado. Hoy averiguaremos el significado del silencio de Dios y lo que podría estar sucediendo cuando no recibimos la respuesta que deseamos y esperamos. Déjeme decirle, mi amado, que el silencio no es ausencia. ¿Me comprende? El silencio no es ausencia. Uno de los conceptos que más se malinterpreta dentro de la vida cristiana es este. Cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando no sentimos su presencia, asumimos que Él no está. Y esto, aunque pareciera lógico desde el punto de vista humano, no se sostiene cuando lo comparamos con lo que realmente dice la palabra. El silencio de Dios no significa que Él se ha ido. No significa que ha dejado de estar presente. Tampoco significa que ha retirado su favor. La ausencia de sonido no es ausencia de compañía. De sonido, o sea, no escuchar la voz del Señor, no es que Él no está allí con usted. No es que Él no está con usted. Que Dios esté callado, no es que no está con usted. Porque a la luz de la palabra encontramos promesas tan hermosas de lo que el Señor nos dice. Lo que sucede es que nosotros las dejamos pasar y no las recordamos. Dios, mis amados, está presente aunque no se sienta. Dios está presente
Dios está ahí con usted, aunque usted no lo sienta. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a buscar el rostro del Señor en oración y estamos ahí orando y queremos entrar en esa intimidad con el Padre, pero como que no encontramos el camino? Y pensamos, ay, el Señor no me está escuchando. Porque nosotros queremos siempre sentir esa llenura de Dios. ¿Sí? Siempre queremos sentir esa llenura de Dios. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pero nos andamos alimentando de las cosas carnales. No queremos pagar el precio, queremos sentir que Dios nos llene de su presencia, y es hermoso y es lo que debemos anhelar siempre, pero nos andamos alimentando con música mundana, con chisme, juzgando a los demás. No leemos las Escrituras. Amado, los alimentos de nuestro espíritu es la lectura de la palabra, es la oración, la comunión con el Padre, es la comunión con los hermanos, amar a los hermanos, predicar la palabra de Dios. Dios está, aunque usted no lo sienta. Una de las lecciones más difíciles, pero más necesarias que debemos aprender es que Dios no depende de nuestras emociones para estar presente. Él no es más real cuando lo sentimos, ni es menos real cuando no lo sentimos. Él es Dios. Y Él no mira que nosotros estamos emocionados cuando estamos, que es una emoción del alma. Ay, qué emocionado que estoy. Hoy sí toqué el cielo, hoy sí toqué el cielo. No, mis amados. Él no es más real cuando lo sentimos. Y peor si lo siente en las emociones del alma o en los sentimientos. Cuando es algo del espíritu, es otra cosa. No en el alma. En Isaías 41:10, lo vamos a leer, Él declara. Y mire qué lindo lo que nos dice el Señor. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Alabe al Señor, alabe al Señor. Esta es una palabra que conforta nuestro espíritu, amén. Porque allá escuchamos el clamor. Muchas veces nosotros hemos clamado por diferentes situaciones, quizá por una enfermedad, quizá porque su hijo
no quiere nada con Cristo, porque su esposo anda haciendo cosas indebidas. Y hemos clamado con clamor. Usted ha clamado en algún momento, pero escuche esta palabra. Si eso lo llega a entristecer, si eso lo llega a angustiarse, escuchemos esta palabra, porque eso es lo lindo del silencio de Dios. Lo tenemos que traer a la palabra. ¿Qué nos dice el Señor cuando Él está callado? Pero aquí nos dice en Isaías 41, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Iglesia, Cristo está contigo. Dios está contigo. Tú no estás solo, aún en los momentos más complicados donde tú no sabes qué hacer. Es cuando Él más está contigo, está a tu lado, te está sosteniendo porque dice, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Y si te has debilitado, te daré fuerzas. ¿Cuánto nos hemos debilitado en algún momento? Yo creo que todos. Yo a veces me he debilitado físicamente, donde siento que en mis piernas como que una debilidad. Pero aquí escucho esta palabra maravillosa que me dice, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victorioso. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea Cristo, porque no estamos solos, Él está con nosotros. En ese verso, mis amados, no hay condición emocional. No hay una cláusula que diga, si lo sientes, no hay nada. El Señor no nos dice, si lo sientes, entonces estoy contigo. No, el Señor no nos dice eso. No tengas miedo porque yo estoy contigo. No importa las circunstancias, no importa si tú estás bien, no importa si estás mal, no importa cualquier cosa que estés pasando, el Señor está contigo, mi amado. No lo olvides, recuérdalo, no lo olvides. Y Él te dará fuerzas para cualquier situación en tu vida. Y si somos sinceros, muchos hemos pasado por momentos donde el corazón está seco. ¿Cierto? Muchos hemos pasado por situaciones donde nuestro corazón está seco, donde oramos sin ganas, donde adoramos sin querer adorar y pensamos que Dios ya no está. Pero la realidad es otra. Dios sigue ahí, aunque el alma no lo perciba, aunque el espíritu no lo perciba, porque su presencia no depende de nuestra sensibilidad espiritual, sino de su fidelidad. Amados, de que su presencia está en nosotros, está en nosotros. Y no depende de nuestra sensibilidad, no depende de nuestras emociones, sino depende, wow, qué maravilloso, de su fidelidad. Y Él es fiel a su palabra. Depende de la fidelidad de nuestro Dios. Por eso yo siempre recuerdo algo. Y hoy lo quiero recordar también, cuando esas madres que están orando y dicen, mi hijo no quiere nada, mis hijos no quieren nada con el Señor. No olvides, hermana, y creo que lo he dicho, no olvides, padre, esto. El Señor
es fiel de generación en generación. De los que le aman, dice. Eso lo dice el Señor, que Él es fiel de generación en generación de aquellos que le amamos. ¿Cuántos amamos al Señor? Es su fidelidad, amados. Qué lindo saber que no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con emociones, no tiene que ver con sentimientos, tiene que ver que Él es un Dios fiel. Eso nos enseña que la presencia de Dios no está condicionada a las circunstancias externas. No desaparece en la dificultad ni se esconde cuando no entendemos lo que ocurre. Si Él prometió estar, entonces está. ¿Qué dice el Señor? Yo estaré contigo todos los días. Y si Él prometió estar, Él está contigo. Él está, mi amado. Entonces, esta verdad debe sostenernos especialmente en los momentos donde el silencio de Dios se hace sentir más fuerte que cualquier otra cosa. Cristo en la cruz citó este salmo, ¿se recuerda? Este Salmo 22, Cristo en la cruz citó este salmo, mostrando que Dios escucha aun cuando no responde de inmediato. Y lo citó en Mateo 15:14, y es el mismo salmo que escribió David. ¿Se recuerdan las palabras del Señor Jesucristo? Marcos 15:34, por favor. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba en angustia, citó este pasaje. Recuerdan que Dios le dio la espalda a Cristo por usted y por mí. Cuán grande es el amor de nuestro Padre. Y estas no fueron palabras de duda, porque el Señor Jesucristo jamás iba a dudar de su Padre, ni tampoco una confesión de derrota. Fueron una expresión sincera de lo que se sentía, de lo que él sentía en ese momento, y aún así Jesús sabía que el Padre seguía presente. Aún así, mis amados, nosotros debemos saber que el Padre sigue presente. Es importante recordar que Jesús no citó este salmo al azar. Él sabía lo que decía. Ese salmo, del principio al fin, sabía que comenzaba con angustia, pero que terminaba en victoria. Sabía que, aunque el principio parece abandono, al final se revela que Dios nunca dejó de estar. Esto nos muestra que el silencio de Dios no debe interpretarse como una negación de su amor, sino como parte de un plan más grande. En la cruz, el cielo se quedó en silencio,
pero no porque el Padre había abandonado al Hijo, sino porque se estaba cumpliendo el plan eterno de redención. Y si Dios permaneció fiel en ese momento, también lo será con nosotros. Gloria a Jesús. Por eso, mis amados, antes de seguir necesitamos hacernos otra pregunta. Si Dios está presente, aunque esté en silencio, entonces, ¿qué está revelando ese silencio dentro de nosotros? Y eso nos lleva al próximo punto, y es: el silencio revela el corazón humano. Cuando hablamos del silencio de Dios, muchas veces lo enfocamos como si fuera algo externo a nosotros, es decir, lo vemos como un problema allá arriba, como si Dios estuviera lejos o desinteresado. Pero cuando lo miramos desde las Escrituras, descubrimos algo diferente. Descubrimos que el silencio de Dios también cumple un propósito aquí adentro de nuestras vidas. Cuando Dios está callado, Él está obrando, amados, dentro de ti. Aún un silencio de Dios está cumpliendo un propósito en tu vida y en mi vida. No solamente prueba nuestra fe, también revela lo que realmente hay dentro de nuestro corazón. El silencio de Dios revela lo que está dentro de nuestro corazón. Él nos confronta con nuestra dependencia de señales, porque a veces aún la iglesia quiere ver señales. Vivimos en una cultura que se ha acostumbrado a vivir por señales. Que vamos a ir ahí porque ahí sí hace milagros. Dios hace milagros en su iglesia. Dios hace milagros aquí. Hemos visto cómo el Señor ha levantado de la muerte a muchas personas por las cuales hemos orado. Dios obra en su iglesia porque el que obra es Él. Pero no vamos a ir detrás de las señales. En medio de la palabra Dios está sanando. Hoy el Señor me decía en la mañana mientras oraba, en medio de la palabra Él iba a obrar sanidad. En medio que se estuviera predicando la palabra, el Señor iba a estar obrando en santidad en cada uno de aquellos que necesitan sanidad divina. Entonces nos confronta, mis amados, nos confronta con nuestra dependencia de señales. Vivimos en una cultura que se ha acostumbrado a vivir por señales, emociones y respuestas inmediatas. Y esto, sin darnos cuenta, lo llevamos también a nuestra vida espiritual. Cuando no vemos algo tangible, entonces comenzamos a tambalearnos. Pero el problema no es el silencio, el problema es lo que el silencio revela de nosotros. Si toda nuestra vida espiritual depende de lo que sentimos, entonces tenemos una fe basada en experiencias, no en convicciones, y eso es algo que el silencio de Dios expone con claridad. En Deuteronomio 8:2, y ya vamos terminando, Dios le recordó a Israel y le dice: te acordarás de todo el camino en el desierto, por donde el Señor tu Dios te ha traído, esos 40 años, para afligirte, escuche bien, y ponerte a prueba, y para saber lo que había en tu corazón. El Señor muchas veces nos pone a prueba para ver qué es lo que hay en nuestro corazón, y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. ¿Qué significa eso? Significa que Dios
permitió el silencio, la prueba y el desierto para que lo interno salga a la luz, no porque Él no supiera lo que había en ellos, sino para que ellos mismos lo vieran. Muestra si confiamos en su carácter o en sus beneficios. Una cosa es confiar en Dios cuando lo vemos actuar. Es fácil confiar en el Señor, ¿verdad? Cuando lo vemos actuar. Otra muy diferente es confiar en Él cuando no vemos nada. Aquí es donde el silencio de Dios se convierte en una lupa espiritual que expone si nuestra confianza está en lo que Dios hace o en quién es Él. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? ¿En quién es Él? Debe estar puesta nuestra confianza. Y como conclusión, en Job 1:21, después de perderlo todo, Job dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué nos enseña esto? Que la verdadera fe no necesita estar viendo milagros constantemente. La verdadera fe confía incluso cuando hay pérdida, cuando hay dolor, cuando no hay explicación. Y esa es precisamente la diferencia entre una fe madura y una fe emocional. La fe emocional busca resultados inmediatos. La fe madura descansa en el carácter de Dios, aun cuando Él guarda silencio. Gloria a Jesús. Le damos alabanza al Señor.